Hola, sean bienvenidos a mi canal HR Estructural. Vamos a continuar con el video número 8 del curso Diseño de un edificio de 6 niveles en CPCAD. En el anterior video habíamos visto el diseño y la edición de vigas. Además, habíamos realizado la copia de estas vigas en otras vigas similares y también habíamos bloqueado todas estas vigas. Podemos revisar acá, por ejemplo en el piso 1 seleccionamos y como podemos notar todas las vigas están ya editadas y bloqueadas. Bloqueamos las vigas para que cuando hagamos un nuevo análisis estas no se modifiquen y conserven su edición. Muy bien, voy a dar clic derecho y cancelar. Como podemos notar, esta viga aparece en rojo, entonces no está cumpliendo alguna comprobación. Vamos a revisarla un momento. Nos aparece acá. Y si nos fijamos, no está cumpliendo por muy poco. En este caso, el acero asignado es menor al acero requerido, pero por muy poco. En estos casos yo suelo omitir este error, pero si usted quiere puede agregarle un acero más o aumentar el diámetro. Bien, pasemos entonces al diseño de las columnas. Para eso vamos a ir a la pestaña que dice columnas tabiques y al botón de editar. O podemos ir al botón de acceso directo que dice editar. Seleccionamos por ejemplo esta columna y como podemos notar tenemos los diámetros en pulgadas porque todavía no hemos modificado el botón por posición para columnas. Pasemos entonces al botón de datos generales, al botón por posición y en este botón vamos a editar la configuración de nuestras columnas. Entramos a donde dice tablas de armado de columnas y si nos fijamos todos los diámetros están en pulgadas. Entonces vamos a editar. Primeramente vamos a desactivar todos los diámetros que estén activados en pulgadas y vamos a seleccionar para este proyecto basas longitudinales de 12, de 16 y de 20. En el refuerzo transversal o los estribos, la norma boliviana nos permite utilizar diámetros hasta de 6. Entonces vamos a marcar de 6, de 8 y de 10. Marcamos diámetro de 10 porque el ACI nos exige que como mínimo utilicemos estribos con diámetro de 10 milímetros. Entonces vamos a darle a aceptar. Y ya se han cambiado los diámetros a milímetros. Entonces pasamos a la cuantía geométrica mínima, que según el ACI es el 1% y la máxima es del 8%. Este 8% es demasiado, podríamos bajarlo a 3 o 4%. Yo voy a ponerle 3%. Ahora pasamos al siguiente cuadro que dice columnas rectangulares. Bien, algo que debemos saber es que nosotros tenemos basas en las esquinas de la columna y basas en las caras de la columna. Y si por ejemplo las basas en las esquinas son de 16, las basas en las caras deben ser menor o igual a este diámetro, es decir, pueden ser de 12, 16. Entonces, este cuadro nos sirve para hacer eso. Por ejemplo, si vamos a tener basas de 12 en la esquina, no podemos tener basas de 16 y de 20, pero sí podemos tener basas de 12, entonces marcamos. Para las de 16, si tenemos basas de 16 en las esquinas, no podemos tener un diámetro mayor, o sea que quitamos el de 20. Pero sí podemos tener de 16 y de 12 en las caras. Lo mismo para el diámetro de 20. En este caso podríamos activar todos. Si tenemos diámetro de 20 en las esquinas, podemos tener diámetro de 12, 16 y 20 en las caras. Ahora para los estribos. Por ejemplo, si tenemos basas longitudinales de 12, los estribos pueden ser de 6. No de 8 y de 10, porque se supone que si estamos usando basas de 12, esta columna sufrirá muy pocos esfuerzos. Entonces estribos de 6 serían suficientes. Y si tenemos basas de 16 como armadura longitudinal, podríamos marcar estribos de 6 y de 8. Y cuando tenemos armadura longitudinal de 20, podríamos marcar estribos de 6, de 8 y de 10. Pasemos al botón que dice disposición de estribos. Seleccionamos qué forma tendrán nuestras damas o estribos secundarios. En esta parte seleccionamos atar al menos uno de cada 4. En estribado principal marcamos la opción para el estribado principal se utiliza solo un cerco perimetral, un estribo cerrado. En estribo secundario o las damas marcamos número máximo de basas que abarca 2 y le vamos a dar a aceptar.
Podríamos ver las armaduras generadas, pero nos dice debe seleccionar al menos un diámetro del estribo para el diámetro perimetral en columnas circulares. Entonces debo editar también columnas circulares. Y de la misma manera como hemos hecho en columnas rectangulares, vamos a seleccionar acá. Ahora sí, podemos ver las armaduras generadas. Tenemos una infinidad de opciones donde CPCAD va a variar el refuerzo en las esquinas y en las caras de la columna. Podríamos seleccionar una dimensión, por ejemplo 50 por 30, y tenemos todas las disposiciones que nos ofrece CPCAD con diferentes estribos, con ramas verticales, con ramas horizontales, ramas en dos sentidos. Entonces CPCAD va a iterar con todos estos valores. Además, estas disposiciones de armadura vienen desde una cuantía de 1% hasta el 3%, como habíamos definido. Si lo dejábamos en 8, aquí tendríamos muchas más disposiciones y esto no es conveniente. Entonces vamos a cerrar y vamos a exportar esta tabla. Para eso venimos a este botón que dice exportar. Y vamos a seleccionar la carpeta de destino. Y le voy a dar un nombre, por ejemplo, columnas. Aceptar, sí. Grabar como opciones por defecto, aceptar. Vamos a pasar ahora a disposiciones de armado. Y vamos a ir a opciones de arranques. En longitud horizontal del anclaje en arranque marcamos 50 centímetros. Es la distancia del acero que va a estar apoyado en la zapata. Bien, marcamos ahora esta opción que dice sin solape en los arranques de cimentación, porque generalmente las columnas no necesitan de estos bastones o dowels en la cimentación, pero hay que hacer la verificación manual. Y vamos a darle grabar como opciones por defecto, aceptar. Y ahora pasamos donde dice opciones para armado de estribos. Si nos fijamos en la siguiente imagen, tenemos una zona de confinamiento también en columnas, que está representada por L sub 0 y se encuentra en la cabeza y en el pie de la columna. Entonces volvemos a CPCAD y vamos a seleccionar estas casillas que dice colocar en cabeza con menor separación y colocar en pie con menor separación. La distancia de la zona de confinamiento de los estribos L sub 0 debe ser el mayor de estas tres ecuaciones. La luz libre de la columna entre 6 mayor a 45 centímetros o la mayor dimensión de la sección en la columna. Entonces, una distancia prudente para esta zona de confinamiento es de 60 centímetros. Entonces seleccionamos acá 60 centímetros. ¿Y cuál debe ser su separación? Nos dice que su separación debe ser el menor de todas estas ecuaciones. Entonces, una separación prudente es 10 centímetros. Marcamos grabar como opciones por defecto y le damos en aceptar. En recubrimiento vamos a seleccionar un recubrimiento libre de 3 centímetros. Aceptar. Pasamos ahora a donde dice planos y vamos a seleccionar tramado de columnas y tabiques. Una columna que nace se representa de esta manera, una columna que continúa se representará de esta manera y una columna que muere de esta manera. Le damos grabar como opciones por defecto y aceptar. Aceptar una vez más, terminar. Aceptar. Y volvemos a analizar nuevamente la estructura. Vamos a calcular la obra sin dimensionar la fundación. Muy bien. Ya terminado de analizar la estructura y vamos a revisar nuevamente las columnas. Para eso venimos a este botón que dice editar y vamos a seleccionar cualquier columna. Como podemos notar, ya los diámetros están en milímetros. Vamos a inspeccionar un poco esta ventana de edición de columnas. Primeramente la ventana de agrupaciones. CPCAD va a agrupar las columnas que tengan la misma sección, el mismo armado y que alcancen el mismo número de pisos. Por ejemplo, acá ha agrupado las columnas A1, A2 y A3. En esta ventana podemos observar a qué columnas se refiere. Me dice que hay comprobaciones que no se están cumpliendo y que estas columnas vienen desde la planta de fundación hasta la planta terraza. Pasemos a esta otra ventana que dice edición del armado. Primeramente tenemos el número de plantas que alcanza desde la fundación hasta la terraza con sus cotas.
En esta parte tenemos la forma y las dimensiones de la sección. Podríamos modificar en cualquier momento. En esta parte donde dice armado longitudinal tenemos el acero en las esquinas. Primeramente, SIPECAD propone 4 barras de 20, pero solo desde la fundación hasta el piso 1. Y desde el piso 2 hasta la terraza, 4 barras de 16 en las esquinas. Lo usual es colocar un mismo diámetro desde la fundación hasta la terraza, pero eso ya es criterio de cada ingeniero. También nos propone 4 barras de 16 en la cara X, pero desde la fundación hasta el piso 1 nuevamente. Y a partir del piso 2 hasta la terraza, reduce a 2 barras de 16. Y en la cara en Y propone 2 barras de 20 hasta el piso 1 y en el resto no coloca nada. Pasemos ahora donde dice armado transversal, que se refiere a los estribos. Otra vez, desde la fundación hasta el piso 1 propone estribos de diámetro 10 milímetros, con su separación de 3, de 10, de 25. Y a partir del piso 2 hasta la terraza, estribos con diámetro de 8, con una separación de 5 centímetros. Como podemos ver, está todo mezclado. Nosotros debemos ordenar. Acá en esta imagen podemos ver un esquema de cómo va a quedar la columna. Como vemos, inclusive se está colocando una rama vertical. Esta parte nos indica la cuantía geométrica. Habíamos definido como mínimo 1% y como máximo 3%. Entonces, si estamos en los límites, ¿qué es lo que no está cumpliendo? Vamos a darle a actualizar nuevamente. Bien, lo que no está cumpliendo son los estribos. Como habíamos dicho antes, el ACI te exige que como mínimo coloques estribos con diámetro de 10 en tus columnas. Y como podemos notar acá tenemos estribos de 8. Entonces si seleccionamos todos, cambiamos a estribos de 10, vamos a actualizar y ya se están cumpliendo todas las verificaciones, pero debemos optimizar nosotros. Pasamos ahora a la ventana que dice resumen de las comprobaciones. En este momento nos encontramos en la planta de fundación. Y como podemos notar, en esta planta las comprobaciones no proceden. Por lo tanto, vamos a subir a la planta baja donde tendremos los esfuerzos más críticos en las columnas. Podemos notar que las comprobaciones se realizan en el pie y en la cabeza de la columna. Tenemos los esfuerzos pésimos a las que está sometida la columna, la combinación a la que corresponde y tenemos el diagrama de interacción de las columnas. También podemos revisar las comprobaciones que se realiza en esa columna. Muy bien, pero lo que a nosotros nos interesa es esto, el porcentaje de aprovechamiento. Un porcentaje de aprovechamiento cercano al 100% nos indica que esta columna estaría sometida a su máxima capacidad. Y cuando esta columna está por debajo del 50%, significa que no la estamos aprovechando al máximo. Es decir, podemos optimizar, podemos disminuir la sección, podemos reducir a ceros. Entonces, si nos fijamos en las agrupaciones que hace SIPECAD, nos fijamos que la columna A1 tiene un porcentaje de aprovechamiento muy bajo, del 38%. La columna A2 tiene un porcentaje de aprovechamiento casi al límite, 99.3%. Y la columna A3 un porcentaje de aprovechamiento que está bien, del 69.1%. Entonces, si nos fijamos en la agrupación por defecto de SIPECAD, no se está aprovechando al máximo la columna A1 y sí se está sobreesforzando la columna A2. Entonces, lo que yo suelo hacer para el diseño de mis columnas es, primeramente, ir a la pestaña que dice edición sobre cuadro de pilares y dividir cada una de las columnas que agrupa SIPECAD por defecto. Para eso selecciono toda esta agrupación de columnas y vengo a este botón que dice dividir. Selecciono nuevamente y marco la columna A1. Otra vez selecciono, marco ahora la columna A2. Y así sucesivamente voy dividiendo cada una de las agrupaciones que hace SIPECAD. Voy a pausar un momento el video y voy a mostrar cómo va a quedar. Ok, ya he terminado de desagrupar todas las columnas, excepto las columnas del ascensor.
Esas sí son muy parecidas y van a tener el mismo porcentaje de aprovechamiento. Bien, ahora debemos agrupar las columnas tal que después de otorgarles un armado, éstas tengan un porcentaje de aprovechamiento entre el 60 y el 80%. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos varias formas. Primero podemos ir a esfuerzos y seleccionamos la columna A1, por ejemplo. Tenemos el diagrama de normales, podríamos ver por hipótesis o por combinaciones. Generalmente esta es la combinación de diseño y podemos observar en la planta baja cuál es el esfuerzo axial máximo. En este caso para la columna A1 es de 57.61 toneladas. Podríamos hacer eso para cada columna y después ir agrupando las que tengan valores similares. Pero este es un trabajo muy laborioso. Otra opción es, voy a cesar un momento esto, ir a los planos y decirle cargas a fundación, aceptar, aceptar, aceptar. Detalle de todos los dibujos y tener las cargas de servicio que llegan a cada una de las columnas. Esto ya lo habíamos hecho en el video número 5, diseño de vigas 1, en donde habíamos traspasado todos esos valores a una planilla Excel. Muy bien, entonces yo ya tengo acá todas las cargas de servicio que le llegan a la columna. Entonces, por ejemplo, puedo agrupar la columna A1 que tiene una carga de servicio de 45.39 toneladas y la columna A3 que tiene una carga de servicio de 77.23 toneladas. Pero no voy a agrupar la columna A2 que tiene una carga de 104 y es muy mayor a las demás. Entonces, como ya habíamos visto antes, si yo agrupara estas tres, si le diera un mismo armado en base a la columna A2 a todas estas, las columnas A1 y la A3 estarían muy poco aprovechadas. Y si en cambio yo le daría un armado base en función de la columna A1 y la columna A3, la columna A2 estaría en sus límites de esfuerzos. Entonces conviene desagrupar la columna A2 de la columna A1 y la columna A3. Entonces vuelvo un momento a CPCAD, a resultados, y voy a agrupar la columna A1 y la columna A3. Entonces vengo a este botón que dice unir, selecciono A1 y selecciono A3. Clic derecho y ya se han agrupado. La columna A2 la dejo suelta. Bien, vuelvo a la planilla Excel y puedo notar que la columna B1, la C1, la D1 y la E1 tienen una carga axial muy parecida. Entonces puedo agrupar estas columnas. Vuelvo a CPCAD y voy a decirle entonces unir, selecciono B1, C1, D1 y la columna E1. Clic derecho y ya se han agrupado esas columnas. Vuelvo a la planilla Excel y puedo notar que las columnas B3, C2, D2 y E2 tienen una carga muy parecida. Entonces puedo agrupar nuevamente estas. Vuelvo a CPCAD y le digo unir la B3, la D2, la E2 y la C2. Clic derecho y ya están agrupadas. Vuelvo a la planilla Excel y puedo notar que la columna B2 es la que tiene mayor carga de servicio. Entonces esta va a estar suelta porque no hay una que se le acerque. Otras columnas que puedo agrupar son la C3, la D3 y la E3 que tienen cargas parecidas. Entonces vuelvo a CPCAD y voy a agrupar. Selecciono C3, E3 y D3. Clic derecho y ya están agrupadas. Bien, ya tengo entonces todas mis columnas agrupadas. Esta agrupación la hice tal que después de darle un armado, estas columnas tengan un porcentaje de aprovechamiento entre el 60 y el 80% aproximadamente.
Vamos a continuar en un próximo video con el diseño de las columnas. Por lo pronto habríamos concluido acá.